para su momento en relación con diferentes prerrogativas establecidas en el texto constitucional, decide crear esta figura jurídica. Es una construcción absolutamente jurisprudencial a raíz de la permanente violación de derechos que se estaban generando, y mucho más en Colombia, que es uno de los países con más altos índices de violación de derechos humanos, de derechos fundamentales. Por esa razón, esta figura surge como un mecanismo para proteger a las personas en condición de vulnerabilidad que por alguna razón están observando que a raíz de la omisión de los deberes de las autoridades públicas, a raíz de la desatención o de la falla de las políticas públicas del país, se ven abocados o se encuentran frente a una amenaza evidente de violación de derechos. Entonces la Corte Constitucional lo que decide es, a partir de una serie de plataformas fácticas que le suceden a un número plural de personas, óigase bien, ese estado de cosas inconstitucionales está relacionada con un número plural de personas, es decir, a un colectivo decide declarar el estado de cosas inconstitucionales tendientes a un solo objetivo, a un objetivo principal, y es lograr que las autoridades concernidas o competentes en esa materia adopten todas las acciones afirmativas, las políticas públicas, si así se requieren o la circunstancia lo exige, que propendan por poder paliar, poder aminorar esa situación que viene generando esas afectaciones a las prerrogativas y bienes jurídicos protegidos en la Constitución y en el marco legal. En ese sentido es bueno precisar que este estado de cosas inconstitucionales establece una serie de presupuestos, y esos presupuestos se generan a partir de una sentencia emanada por la Corte Constitucional, la sentencia T025 del 2004. En esta sentencia la Corte Constitucional, además de reafirmar ese estado de cosas inconstitucionales, que es bueno decir no surge en esta sentencia, sino que surge en la sentencia, me permitiré precisar la ficha técnica, en la sentencia SU 599 del 6 de noviembre de 1997. Esta sentencia es el resultado de un pronunciamiento de la Corte Constitucional a raíz de que a unos maestros se les estaba descontando, específicamente a dos maestros del municipio de Bolívar, de afiliar a los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, a pesar de que estaban haciendo los correspondientes descuentos de los salarios devengados. Es decir, no se la afilia al Fondo Nacional de Seguridad Social, de prestaciones también, pero se le está descontando, digamos, los recursos por concepto de su salario. Digamos que este es el origen de ese estado de cosas inconstitucionales, pero no simplemente en esta sentencia, sino que la Corte Constitucional reafirma esta figura específicamente en la sentencia donde declara que la Caja Nacional de Previsión de manera retardataria demora en resolver peticiones presentadas por los jubilados en ese momento por la falta de convocatoria al concurso para el nombramiento de notarios para esa época. Esto se da en el marco de la sentencia T068 de 1998 y de igual forma en la sentencia T1695 del 2000 y la sentencia 2 de tesis de unificación, lógicamente 250 de 1998. Digamos que es de una línea jurisprudencial bastante clara y marcada, donde la Corte Constitucional desarrolla el concepto de estado de cosas inconstitucionales, pero además de eso exige una serie de presupuestos necesarios para que ese estado de cosas inconstitucionales tenga realmente una línea, un patrón, es decir, que no sea declarado simplemente por declararse. Y esos presupuestos son los siguientes. El primer presupuesto que se establece en la sentencia T025 del 2004 es que existe una vulneración masiva y sistemática generalizada, es decir, que no haya direccionada a una persona en particular de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas. Esto básicamente habla acerca de la generalidad del hecho, es decir, que el hecho no se produzca de manera aislada, que no sea hacia un sujeto determinado, pero sobre todo que sea sistemática. Sistemática quiere decir permanente en el tiempo. Por otro lado, exige otro presupuesto, y ese es el segundo presupuesto que emana esta sentencia,
que es la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos. Esto básicamente supone que las autoridades concernidas